Nuevamente nos encontramos e iniciamos esta segunda clase de Historia de la Iglesia. Ya vimos en la primera sección pues, una nota introductoria de todo lo que es la historia en sentido general y lo que es la Iglesia, lo que es todo lo relacionado acerca del fundador de la Iglesia de una manera expuesta, breve. Y también vimos algunos datos acerca del libro de los Hechos y cuál es el propósito principal de este libro. Y pues lo repetimos, el propósito principal del libro de los Hechos es narrar los eventos acontecidos en los primeros 32 años aproximadamente de la historia de la Iglesia. No es un libro doctrinal, es un libro de historia. Por lo tanto, el propósito de un libro dice mucho de cómo lo vamos a aplicar. No podemos venir a aplicar eventos narrativos como doctrina. Eso se lo dejamos a las epístolas del apóstol Pablo, que tiene como propósito pues enseñar lo que él está exponiendo. Ahora vamos a hablar un poco de ese mundo en el cual se dieron los primeros pasos de la historia de la Iglesia. ¿Qué mundo era este? ¿Cuáles eran las dinámicas que se daban en este mundo? Ese mundo de la historia temprana de la Iglesia era una combinación de dos grandes culturas, la cultura romana y la cultura griega. Para llegar el mundo a ese nivel, a esa etapa, pasó primero por una sucesión de imperios. Podemos decir que el primer grande imperio de la antigüedad fue el imperio babilónico. El imperio babilónico cae y viene entonces el imperio medo-persa. El imperio medo-persa cae y viene entonces el imperio griego. Primero por Filipo II de Macedonia y luego por su hijo Alejandro Magno, conocido como Alejandro el Grande. El imperio griego cae, se divide en 4 partes para tratar de retenerlo y no puede prevalecer ante el ímpetu que estaba tomando el imperio romano. Sin embargo, Grecia fue muy aventajada culturalmente. Y aunque Roma, pues, dominó y doblegó militar, política y económicamente a Grecia, Grecia invade, se puede decir así, entre comillas, culturalmente al Imperio Romano. Pues era el griego el idioma que prevalecía y prevaleció durante los días del imperio. Lo que quiere decir que ese mundo al que llega Cristo y ese mundo en el que se desarrolla la historia temprana de la Iglesia se conoce como mundo greco-romano o cultura greco-romana. Este imperio romano tuvo pues 2 etapas durante ese periodo. Tuvo la etapa republicana o Roma antigua y después viene la etapa imperial. Esta etapa republicana, Roma antigua, termina con Julio César, cuando es asesinado en los idus de marzo, en un complot en el cual estaba también su hijo Brutus, donde dijo su famosa frase, hasta tú Brutus, hijo mío, cuando era apuñaleado por él. Pues viene después, en la segunda etapa de esa historia vasta de Roma, comienza con el Imperio Romano, con Octavio, que luego se llama Augusto César. Y fue pues el más grande y notable de todos los emperadores romanos. Pues es en los días de Augusto César donde el edicto es promulgado para que todo el mundo fuese empadronado en los días de Jesús. Pero es en los días de Tiberio cuando Jesús es crucificado. Quiere decir que los días de Jesús abarcan tanto Augusto César como Tiberio César. Después de Tiberio viene Calígula, después de Calígula viene Claudio y después de Claudio viene Nerón. La etapa de la historia de la Iglesia
básicamente sigue por ahí Nerón, lo que se conoce la etapa del año de los 4 emperadores, Galba, Otón, Vitelio Vespasiano, hasta terminar con Domiciano con el libro de Apocalipsis. Quiere decir que a ese mundo, con toda esa sucesión de emperadores, pues es en el que se desarrolla la historia temprana de la iglesia cristiana, de la iglesia de nuestro Señor. Pero ¿cómo era ese mundo? No era un mundo muy diferente al nuestro en términos de cosmovisión. Se dice que estamos viviendo en una época posmoderna hoy en día, donde no hay valores absolutos, donde esta época posmoderna se caracteriza por el relativismo, nada es absoluto, se caracteriza por el pluralismo, conjunto de ideas, sincretismo, formamos nuestro criterio sobre la base de un poco de cada cosa, y pues este es el mundo en el cual nosotros vivimos. Pluralismo, sincretismo, relativismo. Esa es la época posmoderna. Cuando hacemos un estudio detallado y con conciencia del Imperio Romano, nos vamos a dar cuenta que no era muy diferente a esto. El Imperio Romano, esa cultura greco-romana, era muy plural. ¿Por qué? Porque era, pues, todas las ideas tenían cabida, era un imperio. Y el imperio no socavaba ninguna creencia siempre y cuando te sometiera a la Pax Romana. Por lo tanto, pues era un mundo plural. Roma era toda una ciudad cosmopolita en donde convergían distintas ideas y pensamientos, de lo cual Roma se nutría. Pues pluralista. También era sincretista, porque eran politeístas y eran eclécticos en eso, que cogían lo mejor de cada dios, de cada divinidad, de cada entidad. Y también era relativista. Para Roma no había valores absolutos. Entonces era un mundo muy diferente al mundo nuestro. Pues este imperio romano, pues, fue el ambiente sociopolítico y económico en el cual se desarrolló la iglesia cristiana. Por lo tanto, debemos entender que los primeros enfrentamientos de la iglesia, comenzando con los enfrentamientos que tuvo Jesús, no fue contra el imperio romano, fue con el oficialismo religioso judío. ¿Y cómo era ese imperio romano? Porque del oficialismo religioso judío, pues ya hablamos bastante en la clase de Cristología, pero sí vamos a hablar un poco de lo que era el imperio romano en su confrontación con la iglesia más adelante. Pero ahora vamos a hablar de los ambientes generales que había en Roma. Bueno, dependiendo de la eficiencia integral de los hombres que gobernaban Roma, pues vemos que en el libro de los Hechos se mencionan muchas provincias romanas. Y vemos que estas provincias eran gobernadas por procuradores y por generales romanos. Por ejemplo, las provincias romanas que se mencionan en el Nuevo Testamento, está la provincia romana de España. Romanos capítulo 15, versículo 24. Galia, 2 Timoteo capítulo 4, verso 10. Ilrico, Romanos 15, 19. Macedonia, Hechos 16, 9. Acaya, Romanos 15, 26. Asia, Hechos 24. Ponto, Primera de Pedro 1, 11. Bitinia, Hechos 16, 7. Galacia, Gálatas 1, 2. Capadocia, Primera de Pedro 1, 11. Cilicia, Gálatas capítulo 1, 21. Siria, Gálatas 1, 21. Judea, Gálatas 1, 22. Panfilia, Hechos 3, 13. Chipre, Hechos 13, 4. Y Licia, Hechos 27, 5. ¿Cómo estaba entonces, después de tener en cuenta que a qué mundo vino el Señor Jesucristo y en qué mundo se desarrolló la iglesia, por lo menos esos primeros años? Porque aun cuando los apóstoles enviaron con la primera dispersión de los judíos, salieron a otros lugares fuera de Jerusalén,
todavía seguía siendo el mundo greco-romano, todavía formaba parte del imperio, porque todo el mundo antiguo, con excepción de los bárbaros, era gobernado por los romanos. Por eso es que Roma hizo correr un refrán que decía, todos los caminos conducen a Roma. Pero realmente esa no era la intención de que todos los caminos conducieran a Roma. Es que desde Roma se iba a cualquier lugar por los caminos que ellos habían construido. Lo que quiere decir que aun cuando salían de Jerusalén por la persecución, donde quiera que ellos iban, era parte del imperio romano. ¿Y cómo estaba construida la sociedad hebrea en los días del imperio romano? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el procurador romano, el procurator, era la persona que nombraba a los que estaban en la cúspide de la pirámide social hebrea. ¿Y quiénes eran ellos? Los sacerdotes. Era el emperador, a través del procurador, quien ponía y quitaba a los sumos sacerdotes. Incluso hasta determinaban cuáles eran las vestimentas que tenían que usar en los días festivos. Quiere decir que el procurador romano tenía un poder absoluto, político, militar y económico. Entonces, quienes estaban en la cúspide de la pirámide social eran los sacerdotes, que pertenecían a la aristocracia, y estaba constituido por un grupo compuesto principalmente por familias de sacerdotes y dirigentes. Estos clanes, que eran unas fraternidades impenetrables, nadie podía formar parte de ellas por puro gusto. Eran clanes y castas que se pasaban de generación en generación, y eran las personas que tenían control absoluto de varias cosas. Por ejemplo, tenían control sobre el tráfico comercial relacionado con el templo de Jerusalén. Recuerden que el templo de Jerusalén fue construido en los días de Salomón, devastado por los babilónicos y reconstruido por Esdras con la asistencia de Zorobabel, destruido por los griegos y construido nuevamente por Herodes el Grande. Por eso era que le decían a ese templo el templo de Herodes. Y en parte del templo tenía toda una pared oeste, pues enchapada de oro, y era un edificio monumental, extraordinario, exuberante. Todos los que iban allí se quedaban absortos. Por eso era que los judíos se sentían tan orgullosos del templo de Jerusalén, y era una atracción turística donde devengaban recursos, porque para mantener ese templo había que pagar un impuesto, y ellos eran los que controlaban eso. También controlaban la venta de animales para los sacrificios. La religión judaica era sumamente ceremonial, porque así había sido establecido. Por lo tanto, la venta de todos esos animales, no se permitía ningún sacrificio de animales si no eran los animales autorizados por los sacerdotes. Por eso es que cuando Cristo llega al templo, lo ve lleno de animales, lo ve lleno de tantas mercaderías. Y por eso dijo, mi casa, casa de oración será llamada, y ustedes la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús dice eso porque un lugar tan sagrado como los judíos, siendo blasfemado con el sacrilegio de tener animales dentro del templo vendiéndolos, de la única manera que se explica era si los sacerdotes lo permitían. Claro que lo permitían. ¿Por qué? Porque le dejaba jugosas ganancias. Y también tenían el control del cambio de monedas para pago del impuesto. Entonces, la aristocracia judía estaba conformada por los sacerdotes. La aristocracia romana contrastaba abismalmente de las demás capas sociales. Estos se habían enriquecido, la aristocracia romana, debido a las guerras civiles que precedieron al surgimiento de los Césares, y también habían desgarrado la vida social del imperio. Entonces, esta clase social estaban compuestas por los procuradores, por los generales romanos, y se habían enriquecido con la trata de esclavos y todas estas cosas. Cuando la iglesia comienza a desarrollarse, no solamente tiene la facultad
por la soberanía de Dios de expandirse a otros lugares, sino que también alcanzó a diferentes clases sociales, no importando del origen de estas personas. Vemos que están ministrando a un cojo en el templo, temprano el nacimiento de la iglesia, pero vemos a Pedro ministrando a un gentil como el centurión romano Cornelio. Y vimos en el mismo testimonio de Jesús que Jesucristo ministró a la gente necesitada, pero también económicamente, ¿no? Y también ministró, por ejemplo, a un Nicodemo. Entonces esta sociedad greco-romana estaba constituida por la aristocracia judía, la aristocracia romana, también estaba constituida por la clase media que había casi desaparecido, como lo es hoy en día también. Prácticamente desapareció debido en gran parte a la esclavitud. La aristocracia romana tenía muchos esclavos y por lo tanto hacían competencia desleal porque la mano de obra de los esclavos era una mano de obra gratuita. Pero el clase media quizás no podía tener muchos esclavos y no podía competir con sus comercios y sus negocios con lo de clase aristocrática. Entonces, pues la clase media se vio lacerada, oprimida por la clase aristocrática. Entonces vienen los plebeyos, que eran numerosos los plebeyos y de una condición paupérrima, muy pobres. Era mejor en ocasiones ser esclavo y no ser de los plebeyos. Los plebeyos eran los que estaban, aunque no estaban en el fondo de la pirámide social, podían ser incluso hasta más pobres que los esclavos. Porque los esclavos eran alimentados por los amos. Y había esclavos especializados. Había esclavos que eran médicos. Habían esclavos que eran los encargados de enseñar a leer y a escribir a los niños de los amos. Y esos esclavos vivían muy bien. Lo único que no tenían libertad, pero tenían más dignidad en relación con las cosas materiales que los mismos plebeyos. Entonces los esclavos, que eran los que estaban en el fondo, constituían el 60% de la población romana. Lo que quiere decir que más de la mitad de la población eran esclavos. Y gran parte de esos esclavos eran propiedad de la aristocracia romana. La iglesia tiene que enfrentarse desde su surgimiento a esas dinámicas, a las dinámicas sociales que le afectaban positiva y negativamente a la iglesia, como vamos a estar viendo. También es importante tener en cuenta cómo era la cultura en ese mundo greco-romano, donde hubo mayor auge en ese periodo del Imperio Romano que abarca los primeros años de la iglesia, donde hubo más avivamiento y auge de las artes y de la cultura, fue en los días de Augusto César. Fue en los días de él. Había un avivamiento literario en Roma. Ni antes ni después de Augusto hubo un auge tan grande como en este periodo que le tocó a él su gestión como emperador. Y en este periodo sobresalen algunos personajes que todavía pues son objeto de estudio. Virgilio, que nació el 15 de octubre del año 70 antes de Cristo y murió el 21 de noviembre en el año 19. Sus obras más notables fueron las bucólicas, que son poemas de influencia griega, la Eneida, que es muy conocida hoy en día también, que es una epopeya escrita en latín por encargo de Augusto, y se dice que Augusto cuando iba a morir lo rompió, lo quemó, y las geórgicas, que evoca la vida agrícola de su tiempo. También otro literato notable de esa época fue Horacio, que nació en el año 65 a.C. y murió en el 8 después de Cristo. Fue un poeta reflexivo, era un esclavo que después lo libertaron y de una influencia griega notable. Y también estaba Ovidio, que nació el 43 a.C. y murió en el 17 después de Cristo. Sus obras más importantes, la que más sobresale es La Metamorfosis. Quiere decir que en esos días de Augusto hubo un avivamiento, después ni antes ni después. Hubo un auge tan grande en materia literaria como en los días de este emperador, el primero, Augusto César. Entonces, en la arquitectura los romanos no fueron grandes arquitectos.
porque no fueron grandes artistas. Lo que sí fueron grandes constructores. Todavía muchos de esos acueductos romanos nosotros los vemos en el día de hoy. La vía Apia todavía funciona, una de las vías más antiguas, constructores de carreteras y sentando las bases de la construcción moderna de autopistas, los romanos, porque cuando conquistaban un pueblo hacían carreteras para promover el intercambio mercantil, pero también para que sus tropas pudieran desplazarse en cualquier momento de rebelión en alguno de los territorios ocupados. Entonces, no fueron grandes en arquitectura, pero sí en construcción. En cuanto a la música y el drama, Roma fue deficiente. Se usaba la música y el drama para deleitar a la plebe, a la clase trabajadora sin educación, y no para estimular el pensamiento y la reflexión intelectual. ¿Por qué? Porque la música y el arte y el drama, el teatro, pues impulsa el pensamiento y la cultura. Pero como Roma pues fue decayendo después de Augusto César y decayendo, junto con la cultura, junto con el decaimiento de la cultura, fue también muriendo el arte, como dice Schumacher, ¿ves? Que a medida que la cultura muere, también va muriendo la expresión artística. Entonces, lo que más gustaba en Roma como entretenimiento y a los cuales la iglesia del Señor siempre hizo resistencia fue el circo romano. Este circo romano, arena romano, ejerció, así como lo hicieron las artes, gran influencia sobre el público romano. Las sangrientas luchas entre hombres y bestias o entre hombres y hombres eran fomentadas por el emperador como anestesia social que estimulaba el morbo de las plebes, de los que iban allí. Los cristianos nunca participaron de esto, a no ser que eran parte del entretenimiento cuando las bestias los devoraban. Los participantes eran gladiadores bien adiestrados. Estos podían ser esclavos u hombres libres que hacían de este tipo de actividad su oficio con el cual se sostenían y ganaban prestancia, como vemos los luchadores que son superestrellas hoy en día, los que son de la lucha libre, ¿no? Pues así los gladiadores eran los luchadores de aquel tiempo, eran los colosos que se enfrentaban y ganaban fama y buen nombre y dinero. Estas actividades acostumbraron al público romano al derramamiento de sangre. Por eso, cuando los cristianos eran devorados por las fiebres, las masas frenéticas se excitaban viendo la sangre de los cristianos mojando la arena del circo romano. Los idiomas que se hablaban en este libro de los Hechos, en este mundo greco-romano, eran varios. El principal era el latín, que era el idioma oficial del Imperio Romano. Pero el idioma universal era el griego, pero también se hablaba el arameo y el hebreo. El latín, como idioma oficial, pues era el idioma cultural o de los tribunales, mejor dicho, y de la literatura oficial romana. El griego, como hemos dicho, era el idioma universal, el idioma cultural, el idioma comercial. Y pues el arameo era un dialecto del hebreo, pues se hablaba en algunas comunidades. Jesús entre los discípulos pues hablaban en arameo, y el griego clásico prácticamente ya había desaparecido. Estamos viendo una panorámica de la iglesia del Señor o del mundo a que la iglesia del Señor tuvo que enfrentarse. Y usted dirá, ¿y es importante conocer eso? Claro. ¿Cómo vamos a entender las circunstancias en las cuales la iglesia se desenvolvió si no conocemos el contexto que ella tuvo que enfrentar? ¿Cómo vamos a poder imaginarnos y acercarnos de manera concienzuda si nosotros no sabemos las presiones que su mundo ejerció sobre ellos? Vamos a entender con mayor claridad por qué fueron perseguidos. Vamos a entender con mayor claridad por qué esa cultura secularista greco-romana no resistía a los cristianos. Pero por eso tenemos que estudiar el ambiente que ella tuvo que enfrentar. En términos de ciencia, los romanos tampoco
fueron muy avanzados. Los romanos que dominaron el mundo del primer siglo no se interesaron en lo absoluto en la ciencia, ni en las matemáticas, ni en las conquistas científicas. Le bastaba aprender los elementos esenciales para medir la tierra o para hacer cálculos financieros. O se nutrían de las mentes más brillantes de los países ocupados y lo ponían a servicio del imperio, pero no fueron grandes científicos. La medicina floreció en varios centros del mundo romano. Por ejemplo, la Universidad de Tarso patrocinaba un hospital en el templo de Esculapio donde se hacían o donde concurrían enfermos de toda parte del imperio. Recuerden que en esa ciudad de Tarso fue donde nació Pablo y por eso es notable el ambiente académico en el cual Pablo se formó. Entonces ahí había una universidad y la escuela de la universidad, la de medicina de la Universidad de Tarso era sumamente notable. Y pues la medicina también encontró su lugar en el imperio. Las escuelas como centro de enseñanza en el imperio romano, se desconocía el sistema moderno de educación gratuita y obligatoria que el Estado imparte en muchas partes del mundo. Eso no existía. Hasta el tiempo de Vespasiano, los gobernantes no habían tenido ningún interés activo en la educación pública, según documentos que nosotros vemos en libros de historia. La enseñanza del niño en la familia media romana comenzaba con el paidagogos, que era un esclavo, quien era quien instruía al niño en eso. Y esto es importante que nosotros podamos entenderlo. ¿Por qué? Porque ¿cómo se iba a desarrollar un pueblo que fuera analfabeto, que no tuviera acceso a educación? ¿Cómo se iban a estudiar las Sagradas Escrituras si gran parte del pueblo de Dios no tenía la instrucción? Por eso es tan importante la instrucción, el que podamos saber leer y escribir y hacer un análisis concienzudo de los textos que nosotros estudiamos. La iglesia se enfrentó a esta problemática porque no todo el mundo leía. Y una de las cosas que ha hecho que vemos en la historia de la iglesia cristiana es el fomento y la estimulación de la educación para que teniendo educación y pudiendo saber leer y escribir, podamos estudiar mejor las Escrituras. Por eso donde quiera que llegue a la fe cristiana verdadera, estimula el intelecto y el intelecto por ese estímulo trae dignidad al ser humano. Entonces, las escuelas públicas es a través de Vespasiano donde tienen su mayor auge y surgimiento. Pero una de las cosas que más distingue el imperio romano fue su moral. Por eso nosotros los cristianos no hablamos tanto de moral, hablamos más de ética. Son dos términos que se parecen mucho, pero no son iguales. En el caso de nosotros, valoramos más la ética que la moral. ¿Por qué? La ética viene, etimológicamente, ética viene del término griego ethos, que significa establo. El establo donde se ponían los caballos y de los cuales no podían salir de ahí, de ese establo. Estaban limitados por el ethos, no podían salir, aunque quisieran. Quiere decir que eso le daba un sentido de seguridad y permanencia. De ahí viene la palabra ética, de estabilidad, que se mantiene limitada por unos principios que son los que rigen y norman la conducta. En este caso, nosotros los cristianos tenemos una ética cristiana, que es el más elevado estándar de conducta que una persona puede tener y que es entregado por primera vez a los hombres por medio de Jesucristo en el Sermón del Monte. Es la ética cristiana, comienza ahí. Entonces, la moral es establecida por los hombres según las condiciones del momento.
Hay momentos donde lo que es bueno se le va a llamar malo y a lo que es malo se le va a llamar bueno. Pero es los cánones morales que se establecen en un momento determinado por una cultura. Por ejemplo, hay lugares donde lo moralmente correcto es que un hombre y una mujer se casen. Moralmente aceptado. Pero hay lugares donde moralmente es aceptado que un hombre con otro hombre o una mujer con una mujer también se casen. Cuando, por ejemplo, vamos a los países donde el matrimonio en personas de un mismo sexo está legalizado. Por ejemplo, en Ámsterdam, que fue en Holanda, que fue el primer país donde se legalizó el matrimonio con personas de un mismo sexo, es moralmente aceptable. Pues esa ambivalencia moral y esa inestabilidad moral, nosotros también la encontramos en los días del Imperio Romano. Y la Iglesia tuvo que enfrentarse a eso. Y hay varias razones en términos morales por la cual los imperios entran en decadencia. Primero, el progreso. Cuando en una cultura lo moral viene a estar, o lo ético viene a estar en un último plano, y donde lo más importante es el progreso, pues en el nombre del progreso se hacen muchísimas cosas, incluso hasta el medio ambiente está sufriendo por causa del progreso humano. ¿Por qué? Porque el progreso es lo más importante, se sobreestima lo material y lo más importante es el progreso humano. La Iglesia tuvo que hacer resistencia a esa cosmovisión. De hecho, el apóstol Pablo le dice a los romanos, precisamente, a la iglesia cristiana en Roma, en Romanos capítulo 12, verso 2, no os conforméis a este siglo, no te conformes, no sigas, no te adaptes, no te amoldes a la cultura. Porque en este mundo greco-romano lo más importante era el progreso. Lo segundo más importante para ellos era el poder. Donde si yo tengo pues el dominio, eso es lo que me da satisfacción a mi vida. Pero dentro de eso mismo, también este imperio va degradándose de progreso a poder, de poder a endiosamiento y de endiosamiento a experimentos sociales. Este mundo romano, greco-romano, era así. Hemos visto algunas dinámicas y algunos elementos importantes. Pero quizás no hay algo más importante que lo que era el aspecto religioso del imperio. Hemos visto su cultura en sentido general, hemos visto las clases sociales, hemos visto los legados de ellos, lo que era el arte, la ciencia, hemos visto lo que era la moral del imperio. Pero ahora vamos a ver algo más cercano y que la iglesia tuvo que vivir y enrostrar, que era el mundo religioso romano. El cristianismo, la iglesia del Señor, y eso lo estamos viendo, no nació ni comenzó en un vacío en el mundo del primer siglo. Es decir, no era que estaban huérfanos de religión y ellos no creían en nada, y a partir de ahí, pues la iglesia pudo crecer porque le dio una oferta que ellos no tenían antes. No. El mundo greco-romano era un mundo eminentemente religioso. Los romanos eran politeístas y los griegos también. Y esos dioses se fusionaron y cada uno tenía sus versiones particulares del mismo Dios. Entonces, por ejemplo, Júpiter era Zeus. Neptuno era Poseidón. Plutón es el Hades. Vemos como cada una de estas divinidades romanas tenían sus versiones griegas. Y tenían varios aspectos que es importante que nosotros notemos para que podamos hacer una comprensión más profunda de la iglesia de ese periodo. Por ejemplo, en este mundo greco-romano, la adoración de los dioses griegos era muy importante. Y la adoración de los dioses griegos comenzó a declinar en el tiempo en que apareció Cristo, pero antes de eso, pues los dioses griegos tenían la supremacía. Sus limitaciones, sus riñas,
sus contradicciones y escándalos, presentaban a estos dioses como hombres y mujeres superiores, nada más. Pero fue objeto de burla en el mundo de los intelectuales. Los intelectuales del mundo greco-romano no adoraban a los dioses griegos. En segundo lugar, se adoraba al emperador. El emperador, a medida que iba creciendo en su poder, influencia, en su despotismo, pues la adoración casi siempre obligatoria del emperador iba creciendo. Es a partir de Augusto César cuando al emperador se le considera Dios. Entonces, adoraban a los dioses griegos, adoraban al emperador, pero también se adoraban las religiones de misterio. ¿Qué eran las religiones de misterio? Bueno, fue que buscaron darle el compañerismo que las personas buscaban y que las demás tendencias religiosas no lo lograban. Porque ambos, tanto el emperador, por supuesto, como los dioses griegos, eran distantes de las personas y no eran personales. Y el ser humano siempre ha tenido esa necesidad de compañerismo que nuestro Señor Jesucristo nos da y que podemos relacionarnos con Él. Imaginémonos todas esas expresiones del Nuevo Testamento que hablan del compañerismo de Cristo. Por ejemplo, Cristo no rechazó a las mujeres en un mundo donde las mujeres eran rechazadas. No rechazó a los niños. Dice, dejad los niños venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Eso es compañerismo. Acercados confiadamente al trono de la gracia y hallaréis gracia y misericordia para el oportuno socorro. Eso es compañerismo. Pues la gente tiene necesidad de compañerismo. Somos creados para ser seres prosociales. Cuando Dios creó al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y el término hagamos, ¿a quién se refiere? Bueno, se refiere a esa comunidad trinitaria. Por lo tanto, Dios se revela como una comunidad cuando está creando al hombre. Somos creados con esa necesidad de compañerismo, de tocar y de ser tocados, de abrazar, de amarnos. No somos creados seres ermitaños, apáticos, donde no tenemos compañerismo. De hecho, uno de los elementos distintivos y no negociables de la iglesia del Señor es la coinonía, la comunión entre los santos. Estos dioses greco-romanos, esos dioses griegos y la adoración al emperador no daba ese compañerismo, no llenaba esa necesidad. Por lo tanto, surgieron las religiones de misterio. Ellas colmaron ese deseo. La mayor parte de ellas eran de origen oriental, aunque en Grecia pues se había practicado mucho tiempo antes del Imperio Romano. Quiere decir que en ese mundo en que la iglesia nace, se encuentra con varias ofertas religiosas. La adoración de los dioses griegos, la adoración del emperador, la adoración en las religiones de misterio, y hay otro también elemento importante que se añade a estas tres, y es la adoración de lo oculto. Ya de lo que es en un mundo habitado por ánimas, es decir, por espíritu, donde cada quien tiene un espíritu o que le favorece o que le hostiga, y donde había que quemar o hacer tal o cual ceremonia para buscar el favor de este espíritu o para espantar a los otros. Es la superstición que nosotros conocemos hoy en día, la burda, brujería, hechicería que nosotros tenemos en estos días, donde cuando la persona es perturbada por cierta condición espiritual, va donde un hechicero, donde un brujo, donde éste le dice lo que tiene que hacer por medio de fórmulas, por medio de brebaje, por medio de procedimientos y ceremonias muy angustiosas. Pues estas religiones de lo oculto también era muy común. Era común ver a muchos ciudadanos del imperio, esclavos y plebeyos y de la aristocracia andar con resguardo, con amuletos, para librarse de espíritu por recomendación de alguien que le dijo esto. Religiones de misterio. Quiere decir que cuando la iglesia del Señor nace, no nace en medio de un vacío religioso. Nace en medio de una comunidad que estaba plagada de religiosidad.
estaba plagada de ofertas religiosas, sin sentido todas ellas, por supuesto. Por eso, cuando estas personas probaron y gustaron de la fe, jamás volvieron a ellos. Por eso era que muchos de los ciudadanos greco-romanos o ciudadanos romanos veían con suspicacia y cierto resentimiento a la fe cristiana. ¿Por qué? Porque cuando se le hablaba de Cristo, de un Dios que te revela personal, una entidad viva, misericordiosa, perfecta, absoluta, creador del cielo y de la tierra, obviamente las personas quedaban admiradas. Por eso fue que cuando Cristo terminó de decir el Sermón del Monte, dice la palabra de Dios en Mateo, que registra este episodio, y todos se admiraban de su doctrina. No eran las religiones de misterios, no era del emperador que estaba hablando Cristo, no era de lo oculto, estaba hablando de sí mismo y de las normas que iban a regir a sus discípulos. De eso era que estaba hablando a Cristo. Y las multitudes se admiraron de una enseñanza tan profunda y tan sencilla a la vez. Dios se ponía al alcance y al toque de la gente en la persona de Cristo por primera vez. Todos podían tocarlo, leprosos, publicanos, mujeres, hombres, niños, se admiraban de su doctrina. Pero también se admiraban porque, contrario a los dioses griegos, contrario a las religiones de misterio, contrario al emperador, Cristo hablaba con autoridad. Es importante. ¿Sabe por qué? Porque no hablaba de misericordia, hacía misericordia. No hablaba del amor, él amaba. No hablaba del servicio, él servía. No era retórica, era un estilo de vida. Por lo tanto, estos dioses, estas ofertas religiosas se quedan cortas ante la grandeza y la majestad de la oferta que viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este mundo greco-romano, la iglesia tuvo confrontación con él, porque no hay una cosa que hiera más a la gente cuando le dicen que lo más importante para ellos no sirve. Por eso fue que la mujer samaritana, cuando Jesús le dice que le va a dar agua viva, ella le dice, pero este pozo nos lo hizo Jacob. ¿Acaso tú eres mayor que él? Los samaritanos veneraban a Jacob. Y si Cristo dice que le iba a dar agua mejor que la que estaba ahí, entonces era mayor que Jacob. Así somos. Pues este es el mundo religioso greco-romano. Pero también este era un mundo donde había mucha filosofía. Y cuando la religión degenera, porque a pesar de que era muy religioso, esta religión no daba significado a la vida. Y nosotros sabemos muy bien que las religiones no dan significado. Por eso siempre les recuerdo a mis lectores y oyentes que ser cristiano no es una religión. Religión es el esfuerzo del hombre para tratar de alcanzar el favor de una entidad superior. Incluso hay cristianos que tienen su fe como una religión. Tratan de hacer cosas para tratar de conseguir el favor de Dios, para que Dios, por lo que ellos están haciendo, los salve. Y la Biblia destruye ese argumento totalmente, diciendo que nosotros somos salvos por gracia, no por nuestros esfuerzos humanos. Y si somos salvos por gracia, entonces, como la salvación no es nuestra, esa salvación se preserva para siempre. Y eso lo vamos a estar viendo cuando estemos dando la clase de soteriología. Ser cristiano no es religión. Religión es el hombre buscando a Dios. Cristianismo es Dios buscando al hombre. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, toda esa religiosidad hueca, contradictoria, vacía, denigrante que tenían los ciudadanos en ese mundo greco-romano, pues dejaba
un lastre de frustración en los corazones de las personas. Y por lo tanto, cuando hay vacío, la gente tiene que llenarlo. ¿Y con qué se llenó el vacío religioso de ese mundo greco-romano? Con las filosofías. Cuando la religión no da respuesta, los hombres apuestan a sí mismos. Lo mismo ocurrió en la Edad Media. En ese periodo del año 500 al año 1500 después de Cristo, conocido como el periodo de la Edad Media, pues el hombre estaba decepcionado de Dios. ¿Y a qué apostó el hombre? Bueno, por lo menos en el sur de Europa, apostaron al humanismo. ¿Y qué es el humanismo? Es invertir y apostar y poner los valores del hombre por encima de todo. Y lo mismo sucedió en los días del imperio greco-romano, del mundo greco-romano. Pues ese vacío de religión, de significado, de falta de propósito, fue llenado con las filosofías. ¿Y cuáles fueron estos movimientos filosóficos principales? Encontramos unos cuantos. Encontramos el platonismo, encontramos el gnosticismo, que es mágico religioso o filosófico religioso. Encontramos a los epicúreos, los estoicos, y encontramos la escuela cínica y encontramos el escepticismo. Esos son los grandes movimientos filosóficos del mundo greco-romano y que las personas abrazaron ante la falta de respuesta que debían de dar las creencias religiosas. Vamos a dejarlo hasta aquí y luego vamos a iniciar la próxima sección con lo que es el judaísmo, para entonces ir entrando al surgimiento de la iglesia. Muchas gracias.